hablar del arte de atraer riqueza, atraer personas, atraer salud, atraer todo eso que todos deseamos, pero que a veces no sabemos cómo atraerlo. Y para ello tengo una invitada a quien quiero muchísimo, ella es periodista, además de eso es una mujer de medios, es una mujer inquietísima, siempre está generando contenidos y cosas sumamente interesantes, y ahora tiene este bebé, estos bebés, porque van a ser varios, se los vamos a presentar en sucesivos programas, que tienen que ver con el bienestar del ser humano. En esta oportunidad vamos a hablar de esa atracción, no esa ley de atracción, sino esa capacidad que tienes tú dentro de ti para generar ese imán maravilloso para que puedas atraer lo que realmente quieres. Con nosotros Mariví Pérez. Bienvenida Mariví, qué placer. Gracias. Qué bueno. De verdad es un placer para mí estar aquí. Tan bonita. Mariví, cuéntanos, ¿de qué se trata el arte de atraer? Vamos, como tú dices, al teatro de la mente. Claro, y hablar de este arte es remontarse realmente a un tiempo más allá incluso de los faraones. Porque estas estrategias que ahora podemos ver como el secreto, el gran secreto revelado o el secreto y la ley de la atracción, no son más que el uso eficiente y eficaz de todos tus recursos biológicos, pero como esto es tan poderoso, se mantenía así como muy secreto, y de hecho se le atribuye a Hermes Trismegisto, un sabio de la antigüedad, científico, astrónomo, creador de mucha de esa ciencia que se ve en el antiguo Egipto, a Hermes Trismegisto. Entonces por esa razón es que se llama esos principios herméticos, sí. Y de ahí viene la palabra hermetismo, esos secretos poderosos que se mantenían muy ocultos y que definitivamente fueron utilizados para que existiera progreso en muchas civilizaciones. Y ahora digamos que la ciencia se une a ese digamos conocimiento milenario que puede estar rayando la espiritualidad, pero que definitivamente da resultados. Y que, fíjate, uno de los principios es que todo vibra. Los antiguos decían que todo vibraba. ¿A qué se estaban refiriendo a ellos? A los ladrillos de Dios, los átomos. Está todo lo que existe hecho de lo mismo. Y ellos decían, todo vibra. En ese momento no había microscopio, claro, y menos microscopio electrónico, no había ninguna de estas tecnologías, creemos nosotros. No sabemos exactamente cómo ellos podían llegar a entender que todo estaba hecho de lo mismo, que todo estaba hecho de átomos. Entonces básicamente todo lo que existe es lo mismo, constituida, tanto la silla como este cuerpo, como lo que estoy respirando, como todo lo que vemos está hecho de lo mismo, de átomos. Y ese es el principio número uno de esos principios herméticos. Y luego decían que todo como es adentro, es afuera. Y lo hemos escuchado y está en la Biblia y fueron palabras de Jesús, pero estaban repitiéndolas. Esa es sabiduría muy antigua. Entonces es una ley que llaman correspondencia. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Y cuando tú ves las neuronas del cerebro y ves las galaxias, ves que como es abajo, también es arriba, y como es arriba es abajo. Cuando puedes ver la nebulosa de la hélice, que le llaman el ojo de Dios, una de esas nebulosas, y ves el ojo humano, ves que es exactamente igual. Entonces, cuando muere una estrella y ves esa explosión, es básicamente, geométricamente lo mismo que sucede cuando se va naciendo la célula, cuando se va multiplicando la célula del ser humano. Entonces hay un conocimiento que es ciencia y es espiritual y que nosotros podemos empezar a usar a nuestro favor, pero además de eso tenemos unos recursos biológicos. Nuestro cerebro es una especie de brújula o GPS y él nos ayuda a conectarnos con eso que nos interesa y se van multiplicando las oportunidades. Yo siempre doy el ejemplo de cuando estás embarazada o cuando tu pareja estuvo embarazada. Cuando eso sucedió, tú empezaste a ver a todo el mundo embarazado. Sí, eso lo llaman la tensión reticular, ¿no? Claro, hay una estructura en tu cerebro. Yo le digo que es como una secretaria recepcionista. Claro. Ella funciona exactamente para ti las 24 horas del día. Cuando tu cerebro sabe qué es lo que quieres, y allí tú eres el maestro cuando escribiste el mapa del tesoro, no me acuerdo de qué año es ese libro. Del año 96. Bueno, imagínate. Entonces, básicamente cuando tu cerebro entiende qué es lo que a ti te importa, y sucede naturalmente cuando estás embarazada, porque lo que más te interesa es eso que está sucediendo dentro de ti, se multiplicaron las embarazadas. Pero a ver, elegiste un carro, ese carro te gustaba, incluso si tú elegiste el color, tú lo vas a ver multiplicado. Claro. Entonces tú vas a decir, pero bueno, ¿todo el mundo tiene ese carro? No, tu cerebro va a priorizar en función de qué. Esa secretaria dice, esto le interesa a mi jefe. Cuando hay un jefe en una compañía, una persona no recibe a todo el mundo, ¿verdad que no? Tampoco recibe toda la correspondencia. Y si tú lo llamas por teléfono, no necesariamente te va a atender. Entonces, ¿a quién atiende ese jefe? A la persona realmente que a él le interesa.
Y eso es lo que hace tu secretaria, yo digo que es tu secretaria en el cerebro, que se llama estructura reticular. Va a filtrar y agudiza tus sentidos en función de lo que a ti te importa. Por eso es tan importante nutrir el cerebro con lo que quieres y no con lo que no quieres. Ok, saco de todo tu discurso, me parece muy coherente, muy perfecto, algunas cosas que son importantes ponerlas aquí para seguir conversando de esto. Lo primero es que todo vibra, todo está en movimiento, por lo tanto todo está en posibilidad. Son posibilidades latentes que tenemos. Segundo, que todo el mundo tiene la capacidad de atraer. No es un problema que algunos atraen, otros no, pero porque a ella le va más muy bien y a mí no, porque ella se le da todo lo que quiere y a mí no. Tiene que ver que eso ya vamos a hablar de qué se trata. No, todos tenemos la misma posibilidad. Quizás hacemos los usos erróneos, hacemos de una manera errada la técnica, la manejamos mal nuestros recursos, producto de otra cantidad de cosas, pero las tenemos todos. Voy bien por ahí, ¿no? ¿Verdad? Ok. Luego, yo creo, y esto sí quiero que me lo aclares, y eso puede ser en el próximo corte, que además que ya cuando tú piensas en algo, ya eso existe. Eso existe, si ya tú pensaste y lo creaste. Ahora, no se ha materializado. Quizás todo este poder de atracción tiene que ver con la posibilidad de materializar eso que ya en tu mente existe y que tú lo diste por hecho. Cuando tú lo das por ilusión, es cuando eso definitivamente pues, genera una gran distancia entre eso pensado y en eso creado. Pero creo que este tema es maravilloso, creo que le estamos dando un regalazo a la gente. Luego quiero preguntar, es que me salen otras preguntas, ¿cómo ves tú lo de las masas que quieren un cambio de gobierno, de país, o de economía, o de cosas? ¿Por qué no lo logran? ¿Por qué no lo atraen? Si vamos a la atención reticular y si todo el mundo está hablando y pensando de eso, ¿por qué no se logra? Bueno, pero son miles de preguntas, porque hay gente que sigue atrayendo lo mismo toda la vida, queriendo y hablando de otras cosas. Todo eso y mucho más vamos a conversarlo aquí. Antes de irme al corte comercial, quiero decirles que esta chemise, como casi toda la ropa que uso, es una creación de Patricia Santa Cruz, @PatriciaSTA Cruz, @Patricia Santa Cruz. Estamos con Maribí Pérez, estamos hablando del arte de atraer que usted y yo tenemos, independientemente que usted lo crea o no, pero que le cuesta ponerlo en práctica, pero por el amor de Dios, qué necedad. La necedad más grande de un ser humano es dejar a un lado lo que le pertenece, lo que le vino incluido por un problema de creer o no creer. Por Dios, estamos ya grandes, estamos viejos para eso. Tenemos una cultura que está cambiando, así que hágase usted parte de ese cambio. Vamos a una pausa, regresamos con Maribel Pérez y el arte de atraer, aquí, Fragamente Hablando, por la señal de IBC. Por favor. @Marivipe. Me pueden encontrar Marivipe. Marivipe, Y. En Instagram, en Twitter, tenemos www.bienestarinteligente.com, que es nuestra página web, y desde allí pueden entrar en todas nuestras redes. Maribel Pérez con nosotros. Entonces, hay muchas preguntas que se nos vienen. ¿Por qué mucha gente piensa y vive en un anhelo y en una cosa de querer, y sin embargo lo que atrae es un desastre siempre? Porque hay personas que están... Tú has visto que siempre están atrayendo lo mismo. ¿Qué pasa con las masas? Cuéntanos eso. Bueno, retomo el principio de la correspondencia, como es adentro, es afuera. Claro. Entonces, básicamente, el combustible de materializar lo que tú quieres en tu vida es la emoción. No. Entonces, ¿qué va sucediendo con nosotros y nuestros deseos? Lo que tradicionalmente hacemos cuando acaba el año, el 31 de diciembre, cuando van a ser las 12, nosotros irresponsablemente, pues somos unos irresponsables con los deseos, lo anotamos, ¿verdad?, en una servilletica. Y a veces estás haciendo el ritual, el que sea que hagas. Comiendo una uva y estás contando, son 12 deseos, 1, 2, 3, ¿y ahora qué quiero? ¿Ahora qué quiero? Entonces, básicamente, lo tomas como muy deportivo. Sí. Entonces, realmente lo quieres. Si yo te pregunto en mayo, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál era el deseo ese? ¿Qué fue lo que pediste? No te vas a acordar. Entonces, básicamente es porque no lo estás tomando en cuenta. Entonces, es como si tú tuvieras el mapa para encontrar tu tesoro y no lo usaras. Entonces, básicamente, ¿qué tiene que suceder? Tienes que convertir tus deseos en metas. Tus deseos, bueno, hay una fórmula que se llama MECAM, que la encuentran en la página web. Y básicamente es que tus deseos, la M de medibles, la E de escritos. Porque primero tienen que ser medibles. Si yo quiero bajar de peso, ¿cuánto quiero bajar? ¿Cómo me quiero ver? ¿Qué es lo que quiero pesar? Si quiero hablar inglés, por ejemplo, bueno, yo tengo que decir en enero, bueno, para mayo voy a poder saludar, pedir comida, ¿qué voy a hacer? Medibles.
Luego, que tienen que estar escritos. O sea, no es solamente más o menos eso que quiero. ¿Qué es lo que quieres realmente? Díselo a tu cerebro para que él lo pueda ir codificando y pueda detectar oportunidades y pueda crear situaciones, circunstancias, encuentros, pero va a ser en función de lo que tú le des. Escribe. Esa es la E de escrito. Sé de congruentes. Tienen que ir de acuerdo a tu sentir. Por ejemplo, yo no puedo desear tener una montaña de dinero y trabajar de una manera, no sé, ilegal para ganarlo. Entonces tiene que ser congruente. Luego tiene que ser alcanzable. Congruente, perdón que te interrumpa, congruente con tu sentir y con el orden de la vida. La vida tiene un orden, te guste o no. Es decir, un país, y esto, oye, qué bueno que lo toquemos, un país tiene unas leyes. Esas leyes, a lo mejor tú no estás de acuerdo con ellas. Bueno, perfecto, usted va en las instancias legales, naturales, y usted va y la protesta. Pero mientras esas leyes están ahí para darle orden, cuando tú sales de ese orden, y tus deseos salen de ese orden, por supuesto, ahí está la incongruencia. Cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Y que, Carlos, las almas principalmente, y eso lo estudiamos en sistémica, las almas básicamente quieren justicia. O sea, tu alma no va a estar en paz. Entonces, nosotros no somos un ser que tiene un espíritu. No, nosotros somos un espíritu que usa un cuerpo. El cuerpo es el envase. Pero básicamente tú no vas a tener nunca paz si estás rompiendo algunos principios. Y las almas quieren justicia, quieren pertenencia, quieren orden. Y esa es una necesidad y un llamado del alma. Es inevitable que dentro no haya paz, aunque tengas todo lo que tú hayas querido. Pero básicamente, congruencia. Y luego tiene que ser alcanzable. Y cuando alcanzable no digo que te limites o que piensa chiquito, no, piensa siempre en grande. Pero por ejemplo, yo tengo 45 años, yo en este momento de mi vida, bueno, los voy a cumplir pronto. Evidentemente. Bueno, los voy a cumplir pronto. Pero básicamente yo no puedo decir ahorita que quiero ser una bailarina de ballet, porque eso no es alcanzable. Entonces a eso me refiero con alcanzable. Ok. Pero si puedes estudiar ballet. Claro, para estilizar. No, y para disfrutarlo sin necesidad de que vaya a un gran teatro a presentar El Lago de los Cisnes, porque no, a lo mejor, ¿sabes? Exactamente. Es poner las cosas en ese pero sí puedo bailar jazz, samba, flamenco, qué sé yo. Pero básicamente a eso me refiero con alcanzable. Y luego, y finalmente, la M de Mecán, que son las siglas de esa fórmula que yo utilizo, y es motivante, es la más importante. O sea, si tus deseos no te motivan, y fíjate cómo muchas veces estás haciendo cosas que tú realmente no quieres hacer, que quiere tu pareja que haga, que quiere tu jefe que haga, o que te las están imponiendo, o que de pronto la quieres hacer porque alguien la hizo y le fue bien. Pero si eso a ti no te motiva, tu cerebro no te va a ayudar. Entonces, por ejemplo, si tú decides ponerte a dieta y resulta que te están ofreciendo una tortita a las 4 de la tarde, y si tú no estás realmente motivado para bajar de peso, tú te lo vas a comer. O sea, es inevitable. Entonces tiene que ser medibles, escritas, congruentes, alcanzables y sobre todo motivantes, porque cada deseo es como un cohete que tú lanzas al infinito. Me encanta como lo describe Esther y Jerry Hicks. Ellos hablan de que cada deseo es un cohete. Sí, como un fuego artificial que lanza, ¿no? ¿Y cuál es el combustible? Si tú no le pones suficiente combustible, no llega a ninguna parte. El combustible es la emoción. Y entonces los deseos, para que se conviertan en metas y luego se den y se materialicen, tú los tienes que acariciar como acariciar a tu mascota. Tienes que estar pendiente de ellos. Por eso es que es tan útil la herramienta de Tony Buzan, que son los mapas mentales que, bueno, sigo diciéndote que para mí tú fuiste el maestro con el mapa del tesoro en su momento. Entonces, esa es la forma. Vamos a irnos a comerciales. No sin antes recordarle que todo lo que ella acaba de explicar lo podría yo resumir desde el oyente que soy de ella. Tienes que estar consciente de que eres un creador. Cuando uno está consciente de que uno es un creador, uno se cuida. ¿Por qué? Porque tienes un poder en tu mano. Y cuando uno tiene un poder, lo puede utilizar de manera terrible para hacer mucho daño o para hacer mucho bien. Y yo creo que todo lo que tú acabas de decir, el Mecán como tal, es de alguien que esté, no, yo soy consciente de que soy creador, por lo tanto mis deseos son sagrados. Como son sagrados, son medibles, alcanzables, escritos, todo lo que acabas de decir el Mecán. Eso es muy importante. Siéntete un creador, decrétate un creador, hazte creador como actitud en la vida. Yo soy creador de mi realidad permanentemente. Todo lo que va ocurriendo me va dando experiencia que va a contribuir a ese creador que soy. Y así vas afinando esa estrategia. Mariby Pérez con nosotros, enseguida regresamos en un próximo y último corte aquí en Fragamente Hablando por la señal de IDES. Con Fragamente Hablando.
Bien, mis queridos amigos, continuamos aquí francamente hablando por la señal de IBC para toda América y estamos hablando del arte de atraer, el maravilloso arte de atraer, estar consciente que somos creadores. Pero ¿por qué mucha gente dice, pero es que yo pienso y yo deseo y yo le pongo corazón y sin embargo sigo trayendo las mismas cosas que no quiero para mi vida? ¿Qué pasa allí? Por lo que vas sintiendo. Entonces, fíjate, está comprobado. Hay ya muchos estudios científicos que comprueban que cada vez que tú imaginas, y por eso es que a mí me encanta llamar el teatro de la mente, cada vez que tú imaginas, tu cerebro vive esa circunstancia o esa situación como si fuera este momento. El cerebro no sabe de pasado ni de futuro, él solamente vive en presente. Escúchame bien, esto es muy importante. Cada vez que tú contaste las cosas que te hizo el bicho aquel, o la señora aquella, cada vez que tú hablaste de lo mal que te fue con tu pareja, con tu jefe, cada vez que recreaste, y fíjate cómo es tan cierto que tu cerebro lo vive, y cuando tú empiezas a ver una persona que se ha molestado y te está contando, no, pero entonces yo le dije, y tú ves cómo esa persona se pone roja y vuelve a vivir ese sentimiento. Entonces, cuando estás recreando, mira la palabra, recrear. Cuando estás recreando esa circunstancia que te hizo mal y una y otra vez la estás repitiendo, la estás viviendo químicamente y para tu cerebro eso es una realidad. Entonces puede ser que tú tengas tus digamos, deseos engavetaditos por allí, y no digo que no sean importantes, pero ¿cuál está siendo tu vivencia emocional cada día? O sea, básicamente tú vas creando realidad en función de lo que piensas y sientes. Eso es un binomio, que además el pensamiento viaja a 400 kilómetros por hora. O sea, imagínate si tenemos 50.000 pensamientos en promedio los seres humanos. Imagínate lo que va sucediendo con tu pensar y tu sentir durante todo el día. Cuando tú dejes de recrear tu pasado, el terrible, porque hay que ver dónde pones las banderitas de tu vida. A veces recuerdas las cosas buenas, pero generalmente estamos recordando lo malo, lo que te dolió, lo que te molestó, lo que te llenó de rabia o de miedo. Entonces, básicamente, con ese combustible es un mal combustible para el futuro. Tu cerebro no puede ayudarte a crear las circunstancias, los encuentros y las realidades que tú necesitas en tu vida. El futuro tú lo estás haciendo en este momento. Lo que estás viviendo en el presente lo gestaste en el pasado. Entonces tu presente es el resultado del pasado, pero tu futuro se está gestando en este momento. ¿De qué depende? De todo lo que pienses y todo lo que sientas. ¿Qué significa eso? Que te tienes que despedir del pasado. Una. Y otra, tienes que dejar de temerle al futuro, porque ¿de qué estás llenando? ¿De qué estás impregnando lo que tú quieres? O sea, cuando tú estás pensando lo que quieres, pero dices, no, pero eso no me va a pasar a mí, o estás temiendo cosas, y es un poco lo que nos puede suceder también colectivamente, porque hay una masa crítica, pero hay que ver que lo que mueve la masa no es el pensar, es el sentir. Entonces, ¿dónde está el sentimiento? Cuando tú potencias, y por eso es que tienen que ser deseos que te motiven, cuando tú potencias de emociones llenas de alegría, de entusiasmo, de optimismo, de esperanza, pero que además puedas permanecer en paz y en armonía en tus relaciones, básicamente ese es el caldo emocional donde sale la sustancia que realmente tú quieres probar en el futuro. ¿Y las masas? Cuando la mayoría de un país, por ejemplo, quiere que cambien las leyes, quiere que cambie el presidente, quiere que cambie el gobernante, ¿por qué si es una mayoría a veces no lo logra? Bueno, fíjate que está la teoría de la masa crítica. Y la masa crítica básicamente es ese inconsciente colectivo que va generando realidades. Entonces, ¿qué va sucediendo? Es lo mismo, pero llevado a gran escala. Entonces, básicamente la suma de todo ese sentimiento que va sucediendo también, pues un sentimiento a veces es de rabia, es resentimiento. Los resentimientos no necesariamente son negativos, puedes resentir positivamente, puede haber cosas ricas de tu pasado que puedes resentir, pero cuando estás lleno de esos sentimientos no puedes producir una realidad que sea grata. Entonces, básicamente lo que va generando tu realidad es lo que vas sintiendo. Colectivamente o individualmente vas a tener un resultado porque hay otra ley. Hay unos principios fundamentales que rigen esa atracción o esa ley de la atracción que algunos le llaman, y dentro de esos principios está una ley de causa y efecto. Todo efecto tiene una causa, y el efecto básicamente de nuestra vida tiene una causa emocional. Todo lo que vas sintiendo va generando una realidad, y además de eso hay una ley de ritmo. O sea, el ritmo te dice que hay 4 estaciones, por ejemplo, o que un bebé necesita 9 meses, un bebé humano.
Un bebé de una gallina o un pollito necesita 21 días, o sea, todo tiene un ritmo para gestar una realidad. ¿Cuándo llega antes? ¿O cuándo llega más lento? ¿O cuándo se puede hacer realidad esa meta, ese objetivo? Básicamente en función de lo que tú vas sintiendo. O sea, el hecho de que somos creadores individuales, bueno, sí, y colectivamente también somos creadores de la realidad. Cuando nosotros dejemos de culpar a los demás, y básicamente, bueno, en mi trabajo con los grupos de apoyo, sobre todo de mujeres, que aman demasiado, básicamente estás todo el tiempo culpando a esa persona que te hizo daño, o a ese hombre que fue contigo infiel o que te hizo, cuando tú te das cuenta de que no es afuera, sino que es adentro, que fuiste tú quien fue eligiendo ese tipo de personas y que tú eres responsable de la realidad que estás viviendo. Número 1, hacerte responsable, y número 2, dejar. Muy bien, gracias Mariví. Se nos acabó el tiempo. Yo sé que este tema da para muchos programas y volveremos con eso. Así que muchísimas gracias Mariví por darnos este pedazo de tu investigación y que yo sé que te apasiona todo este mundo de la atracción. Gracias por estas herramientas. Amigos, a ustedes se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa aquí en Fragamente Hablando por la señal de IBC para toda América.